Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. La revolución se transforma. Desde la Carta de Jamaica, Bolívar se había planteado un enigma social, por otra parte común a todas las coyunturas revolucionarias americanas, con excepción de dos instancias históricas: la insurrección dirigida por Hidalgo y Morelos en México y la revolución de la Banda Oriental, cuyo jefe era José Artigas en el Río de la Plata. La interrogante giraba alrededor de la razón que había impedido la incorporación de todos los estratos de la sociedad a la lucha por la independencia conducida por los criollos, sobre todo si se tiene en cuenta que se trataba, en definitiva, de un fenómeno de su época. La lucha por la liberación de los pueblos llena de contenido los primeros decenios del siglo XIX, y Simón Bolívar, aunque se trataba de un personaje que sobresalía excepcionalmente de su clase, se inscribía en el nivel ideológico de su tiempo. La fragilidad de la Primera República venezolana y el año terrible que puso fin a la Segunda habían demostrado que el movimiento emancipador ponía en juego el dinamismo de otras fuerzas sociales en el espacio regional, y la coyuntura se presentaba, por consiguiente, con perfiles de mayor complejidad que los inicialmente vislumbrados. No fueron tan solo las tropas españolas y los venezolanos realistas que seguían a Monteverde, sino también las masas surgidas de las profundidades de los llanos, quienes liquidaron esas etapas del proceso independentista. Era imprescindible, en consecuencia, una reconsideración de la estrategia política inicial. El territorio estaba inmerso en la fase denominada Guerra Social, comenzada con la reconquista de Venezuela por Monteverde, pero que presentará un giro favorable para los patriotas en 1814, cuando José Tomás Boves cae muerto en la batalla de Urica. La revolución había comenzado como protesta de los sectores dominantes criollos contra la administración española. El mismo Bolívar, en la Carta de Jamaica, describe las etapas de los acontecimientos. En el primer momento solo se cuidó de proveer a la seguridad interior contra los enemigos que encerraba nuestro seno. Luego se extendió a la seguridad exterior, se establecieron autoridades que sustituimos a las que acabamos de deponer, encargadas de dirigir el curso de nuestra revolución y de aprovechar la coyuntura feliz en que nos fuese posible fundar un gobierno constitucional digno del presente siglo y adecuado a nuestra situación. Pero las clases protagonistas, la aristocracia criolla y la burguesía mercantil, se caracterizaron por su temor al súbito ascenso de las masas populares. Bolívar, que superaba a su clase en formación histórica, en conocimiento de otras realidades, como la francesa revolucionaria, por sus maestros y por sus lecturas, también la trascendía por su sentido político. El propio ejército español aprovechó estos antagonismos de clase para utilizar a los estratos sociales marginados, pardos y negros, lanzándolos contra los criollos partidarios de la emancipación. La lucha de clases cobró a partir de entonces tintes de guerra de castas, y el odio al blanco fue estimulado con eficacia para derrotar a los patriotas. Los propios españoles pondrían luego límites a esta marea social, para evitar los peligros que implicaba su persistencia una vez restablecido el orden social. Aquí se conjugaron dos hechos. Por un lado, una represión que ahora llevaron a cabo los españoles. En tanto, puesto que la decisión política de Fernando VII era pacificar y restaurar el antiguo orden de cosas, se cancelaron las libertades otorgadas a las castas para obtener ventajas del continuo estado de guerra y los saqueos, al tiempo que destituyó a la mayoría de los pardos de sus cargos militares. Por otro lado, la dureza de la ocupación militar de Morillo, en parte obligada para quebrar resistencias y en parte por las urgencias económicas de las fuerzas expedicionarias peninsulares, le enajenaron a los criollos y también a muchos españoles moderados. Morillo, acuciado por la falta de recursos, restableció el sistema de tributos vigente en la época colonial, con impuestos
como la alcabala, e ignoró las promesas de adjudicación de bienes secuestrados, hechas en otros tiempos a pardos y llaneros. Eran unas decisiones políticas que convertían en enemigos a los aliados de ayer. Bolívar se había percatado de este giro en el comportamiento social de las fuerzas en pugna. En una carta de septiembre de 1815 dirigida al redactor de la Royal Gazette de Jamaica, señalaba lo siguiente: después de haber experimentado los españoles en Venezuela reveses multiplicados y terribles, lograron por fin reconquistarla. El ejército del general Morillo viene a reforzarlas y completa la subyugación de aquel país. Parecía, pues, que el partido de los independientes era desesperado, como en efecto lo estaba, pero por un suceso bien singular se ha visto que los mismos soldados libertos y esclavos que tanto contribuyeron, aunque por fuerza, al triunfo de los realistas, se han vuelto al partido de los independientes, que no habían ofrecido la libertad absoluta, como la hicieron las guerrillas españolas. Los actuales defensores de la independencia son los mismos partidarios de Boves, unidos ya con los blancos criollos, que jamás han abandonado esta noble causa. El año 1817 es decisivo para los acontecimientos en filas patriotas. No se trata ya de un movimiento integrado tan solo por el estamento dirigente de la sociedad venezolana. Al mando de José Antonio Páez se incorporan a los contingentes del Libertador los temidos llaneros. Un decreto de 1816 liberando a los esclavos, el propio Bolívar fue el primero en hacer efectiva la libertad de los suyos, los convertía en ciudadanos alistados al ejército criollo. De esta manera, recogía lecciones de sus propios fracasos y de su estancia en Haití e imprimía un giro considerable a la dinámica social de la revolución. Unifica el mando de los ejércitos patriotas en sus manos, poniendo en juego toda su capacidad para imponerse a los caudillos locales. Es cierto que la adhesión de los grupos tradicionalmente explotados no fue demasiado entusiasta en un comienzo. No era fácil eliminar la desconfianza con que los esclavos miraban a sus antiguos amos, o los pardos contemplaban a quienes habían intentado mantenerlos segregados durante la época colonial. Un ejemplo de ello es el problema suscitado entre Manuel Carlos Piar y Simón Bolívar. El caudillo dominaba Guayana y se distinguía por su valor e impetuosidad, aunque aducía que era de ascendencia blanca, gustaba de rodear su origen de cierto enigma. Pero una vez que las jefaturas militares quedaron abiertas a los pardos y negros en el ejército de la emancipación, comenzó a atribuirse la representación de los hombres de color. De hecho, intentaba crear un partido étnico dentro de las filas patriotas, movilizar a los negros y convertirse en jefe de esta corriente. La conspiración estaba dirigida contra la jefatura de Bolívar, y Piar realizó una serie de gestiones para atraerse a Santiago Mariño, el general de Oriente. Simón Bolívar no estaba dispuesto a permitir un estallido racial dentro de sus filas. Se había enfrentado a su propia clase en el problema de la liberación de los esclavos. Estaba haciendo denodados esfuerzos para ampliar las estrechas bases sobre las que se apoyaba hasta entonces la lucha revolucionaria. Creía, en definitiva, por formación y por idealismo, en la igualdad política de las razas, y la conspiración de Piar podía poner nuevamente en marcha el mecanismo que Boves había logrado movilizar contra los criollos. Ordenó la captura del rebelde, que luego de un juicio militar fue fusilado. El peligro que encerraba la actitud de Piar era el de la división racial en el seno de la revolución. En nombre de la unidad, era necesario suprimirlo. Pero no solo eso. Bolívar comienza por afirmar en el manifiesto que denuncia la conspiración del caudillo: la más grande aflicción que pueda sobrevenir al ánimo de un magistrado es aquella que le obliga a emplear la espada de la justicia contra un ciudadano que fue benemérito de la patria.
para proseguir enumerando los crímenes imputables a Priar y finalizar señalando que el movimiento emancipador ha sido inspirado precisamente por los criollos y ha otorgado a todos los estratos sociales aquello que la monarquía española les vedaba. ¿Quiénes son los autores de esta revolución? ¿No son los blancos, los ricos, los títulos de Castilla y aún los jefes militares al servicio del rey? ¿Qué principio han proclamado estos caudillos de la revolución? Las actas del gobierno de la República son monumentos eternos de justicia y libertad. ¿Qué ha reservado para sí la nobleza, el clero y la milicia? Nada, nada, nada. Todo lo han renunciado en favor de la humanidad, de la naturaleza y de la justicia que aclamaba por la restauración de los sagrados derechos del hombre. Todo lo inocuo, todo lo bárbaro, todo lo odioso se ha abolido y en su lugar tenemos la igualdad absoluta hasta en las costumbres domésticas, la libertad hasta de los esclavos que antes formaban una propiedad de los mismos ciudadanos, la independencia en el más lato sentido de esta palabra sustituida a cuantas dependencias antes nos encadenaban. El general Piar, con su insensata y abominable conspiración, sólo ha presentido una guerra de hermanos en que crueles asesinos degollasen al trémulo anciano, por la inevitable causa de haber nacido de un color más o menos claro. El Libertador, aunque defendía con empeño los derechos de pardos y negros, no dejó de subrayar su temor ante el surgimiento demagógico y destructor de lo que denominó pardocracia. Instalado en Angostura, Bolívar comienza a preparar la ampliación de su ejército reclutando hombres. En tanto se convertía para los llaneros en uno más entre ellos. Como ha señalado Liévano Aguirre, se demostró entonces la importancia de la educación que le inculcara Simón Rodríguez, su vinculación con la naturaleza. El señorito de Caracas, el hombre acostumbrado a la vida refinada, demuestra que puede actuar con desenvoltura en un medio rudo y agreste, como los llanos. Dominar la vida del llano era dominar asimismo a los hombres que en esas latitudes vivían, que aceptaron así de mejor grado su jefatura. Un aspecto importante que el Libertador no ignoraba. El ejército del Libertador, no obstante, era heterogéneo, y sus cuadros oscilaban entre militares de formación política, como eran Santander, Urdaneta o Sublet o Sucre, oficiales con gran disciplina castrense como los ingleses que se plegaron a sus filas. Tal es el caso de Campbell, MacDonald, Ferguson, Farriar, O'Leary, Hamilton y otros, los jefes de los llanos como Páez, Zaraza o Cedeño. Esto exigía no solo capacidad de mando, sino también una gran habilidad para mantener unidas unas tropas de tan diversa procedencia. No logró Bolívar consolidar este ejército sin superar enormes dificultades, pero fue nucleando progresivamente los diversos cuerpos del ejército. Dos medidas dictadas en 1817 estuvieron destinadas a procurar un incremento más rápido de los efectivos de su ejército. Una de ellas es del mes de octubre de 1817. Desde Angostura se dispone, por la Ley de Repartición de los Bienes Nacionales, que busca recompensar a los hombres del ejército patriota. Una comisión debía repartir lo secuestrado al enemigo entre los generales, jefes, oficiales y soldados. El decreto del 10 de octubre establecía una escala, desde el general en jefe al simple soldado, que beneficiaba con la distribución de propiedades de españoles y americanos realistas que eran confiscadas. La segunda medida es del mes de diciembre, y por este acto se decreta la ley marcial y la movilización general en toda Venezuela. Esta disposición tendría vigor por espacio de 2 meses, tiempo que según el decreto se consideraba suficiente para derrotar las fuerzas españolas y alentaba al pueblo a levantarse en masa contra sus enemigos. Las fuerzas de Bolívar crecieron con rapidez y poco más tarde congregaba unos 5.000 efectivos, con los que se disponía a enfrentarse al general Morillo. Entretanto,
Otros problemas se sumaban a los ya considerables que implicaban la organización del ejército patriota y la preparación de la campaña liberadora de la Nueva Granada. 2 goletas norteamericanas fueron capturadas por los soldados de Bolívar cuando abastecían a las tropas españolas con víveres y municiones. Estados Unidos, que había mantenido una actitud neutral en el conflicto y negaba su auxilio a los independentistas, violaba ahora el bloqueo para apoyar a los realistas. Cuando el enviado norteamericano J.B. Irvine llegó a Angostura para presentar una protesta por la captura de las goletas y solicitar su devolución, Bolívar le respondió que las leyes sean aplicables a nosotros y que pertenezcan a nuestros enemigos las prácticas abusivas no es ciertamente justo, ni es la pretensión de un verdadero neutral. Las presiones de Irvine indujeron al Libertador a proponer que el caso pasara a un arbitraje de naciones neutrales, una propuesta poco atractiva para el agente norteamericano que insinuó entonces la posibilidad de una intervención de su país. La respuesta fue terminante. No permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defiéndenos, contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Eran los primeros incidentes de esta república latinoamericana con un representante de Estados Unidos. No todo eran contratiempos. Pronto llegaron al Orinoco las armas adquiridas en Inglaterra. Eran imprescindibles, pues, mientras el Libertador congregaba en los llanos el ejército liberador, Morillo, que preveía la embestida, acrecentaba los efectivos de su ejército y ocupaba posiciones favorables en las tierras altas. No obstante, la estrategia del venezolano no será muy distinta de la esperada por el español. La ofensiva será desencadenada en varios frentes y estará más próxima a la versión de la guerra de guerrillas que a las operaciones regulares. La entrada en acción de los ejércitos patriotas se planifica de forma simultánea en el Apure y en los llanos de Caracas, en Barcelona y en Cumaná. Un incendio generalizado. En tanto, San Martín ha cruzado los Andes al sur del continente y libera Chile, abriendo el acceso a Santiago con la victoria de Chacabuco. La tarea inmediata es convocar una asamblea y, renunciando a los poderes que le han sido conferidos, deja a Bernardo O'Higgins en el cargo de director supremo. De regreso a Buenos Aires, San Martín intenta organizar una flota para llevar adelante el proyecto de liberar Perú, pero antes deberá regresar a territorio chileno para combatir al ejército español que iniciaba la reconquista de la región. Los peninsulares resultan vencedores en cancha rayada, pero el costo de la victoria es muy elevado, y cuando los dos ejércitos chocan nuevamente en el río Maipú, los primeros días de abril de 1818, la derrota realista ya es definitiva. En el norte, Morillo dominaba Nueva Granada y esperaba a Bolívar en su reducto, puesto que el venezolano se mostraba inexpugnable en la Guayana y en las bocas del Orinoco, bajo control de la escuadrilla de Brión. Pero los hombres de Bolívar no disponían de embarcaciones para emprender combate en las aguas fluviales, de modo que al llegar al Apure, donde aguardaba Páez con sus llaneros, estos capturaron en una acción audaz algunas flecheras lanzándose al agua, donde pululaban los caimanes montados en cabalgaduras y bajo las balas españolas. Morillo se vio forzado a su vez a trasladarse desde San Carlos a Calabozo, al verse asediado por las fuerzas del Libertador y en los centauros de Páez. Pero también allí hubo de desalojar la plaza y continuar la marcha a lo largo del río Guárico, perseguido por los patriotas que ocuparon entonces el Sombrero. Los realistas de Caracas huían, a su vez, de la ciudad temiendo el avance de las tropas independentistas y, sobre todo, una entrada en sus calles de los hombres de los llanos, puesto que el recuerdo de los días del asturiano Boves aún estaba fresco. Esta circunstancia, en definitiva, no se cumpliría por ahora.
Al Libertador le resultó imposible convencer a Páez de la necesidad de ejercer una acción para liberar Caracas. En primer término, este era un caudillo de los llanos. Su poder real radicaba en el ámbito donde ejercía su señorío como jefe guerrero. En segundo lugar, la adhesión de esos hombres mal vestidos y casi en perfecto estado de desnudez que montaban a caballo en pelo, como los ha descrito Lery, se debía a las oportunidades de saqueo. Cerca de allí estaba San Fernando, una ciudad que prometía excelente botín. Pocos días después se libró una batalla cerca del riachuelo Sernén, en las cercanías de la Puerta, donde Bolívar fue derrotado por las fuerzas combinadas de La Torre, Morales y Morillo. Los dos últimos habían acudido en ayuda del primero, y las pérdidas humanas del ejército patriota fueron cuantiosas e incluso el mismo Bolívar estuvo a punto de caer prisionero. Entretanto, Páez se veía obligado a retroceder en Cojedes, mientras Cumaná caía en poder español. Corría el mes de julio de 1818 y los jefes independentistas comenzaron la retirada hacia Angostura, en el sur del Orinoco. El 10 de noviembre del mismo año, el Libertador declara instalado el Congreso de Angostura, un acto solemne realizado en medio de la selva tropical, una decisión que le confiere finalmente autoridad jurídica legalmente atribuida por los congresistas y le confía el mando supremo sobre los díscolos caudillos que le rodean. Asimismo, consciente, como él mismo lo afirmara, de la importancia política de la propaganda, edita en Angostura el Correo del Orinoco, un portavoz de la ideología republicana y revolucionaria que se difundirá desde la capital de Guayana. Servirá para alentar la causa de la independencia y en él se pone de relieve la importancia del Congreso recientemente convocado. Mientras prepara los documentos para el Congreso, Bolívar concibe la futura campaña militar. Esta debe comenzar por donde menos lo esperan los realistas, o sea, la liberación de Nueva Granada, ya que suponen que dispondrá todas sus fuerzas en dirección a Caracas. Una empresa audaz, solo imaginable por un espíritu dotado de una fuerte voluntad de lucha, puesto que la idea implicaba atravesar la cordillera de los Andes con hombres nacidos en las cálidas llanuras y con los británicos desconocedores de la alta montaña. Comienza a preparar las operaciones enviando a Francisco de Paula Santander rumbo a Casanar, en las estribaciones del macizo andino, para reclutar los efectivos necesarios. A Brior le encomienda hostigar la escuadra enemiga, a los otros jefes emprender acciones contra las fuerzas de Morillo en diversos frentes para debilitar sus tropas. Espera utilizar en favor de los patriotas la estación de las lluvias, que dificultaba los movimientos del enemigo, pero además quería colocar a Morillo en la encrucijada de desguarnecer Venezuela para defender Nueva Granada, o concentrar hombres esperando un ataque a Caracas, dejando debilitado el frente de Cundinamarca. Mientras prepara las operaciones con que espera dar impulso a la revolución emancipadora que parecía paralizada, el Libertador se propone a la vez elaborar nuevas perspectivas políticas y jurídicas para las futuras repúblicas. El Congreso adquiere dimensiones insospechadas para la zona que lo alberga. El emisario norteamericano J. B. Irvine asiste y también un observador británico, Mr. Hamilton, además de los representantes de las provincias que constituían los 21 miembros convocados, así como varios generales revolucionarios y personajes civiles, entre ellos Francisco Antonio Cea, Fernando Peñalver y Germán Rocío. En Angostura, Bolívar obrará en función de las realidades que exhibía la dinámica de la revolución. Percibe con claridad que la guerra de la independencia ha dejado al descubierto un fuerte conflicto de razas y estamentos sociales. Tenía también conciencia de su papel como sujeto histórico de la revolución burguesa venezolana, aunque supo imprimirle un sesgo de reforma social que las clases dominantes no dejaron de resistir en todas las oportunidades.
diría a los asistentes al Congreso: no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me ha arrebatado como una débil paja. Del huracán revolucionario formaban parte la burguesía urbana y la aristocracia terrateniente, pero también la masa, cuyo ascenso político tanto se temía y que se había mostrado decisiva en la mayor parte de las victorias patriotas. Estos hombres, injustamente marginados a los ojos de Bolívar, que defendía sus derechos, configuraban asimismo en su ánimo el peligro de un surgimiento demagógico de lo que denominó pardocracia, como lo demuestra el episodio de Manuel Carlos Piar.